Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy, hoy es miércoles 5 de agosto y se siente este portal de Leo, toda la intensidad y como siempre voy a estar traduciendo algunas de las frecuencias. Para eso les voy a pedir que cierren los ojos y lleven su conciencia al corazón para poder discernir con aquello que resuenan y aquello que no, tomando aquello que sí y soltando aquello que no. Y la frecuencia que voy a estar traduciendo tiene que ver con estructuras, tiene que ver con esta segunda mitad del año que nos va a pedir mayor maestría y mayor, me viene la palabra andamiaje, me llevan a la arquitectura y a la ingeniería, pero es la construcción del nuevo cuerpo, la construcción al menos en un template, en una plantilla, de cómo empezás a visualizar, de cómo te ves en ese nuevo mundo, empezar a literalmente a crearte esa realidad en un render. Les voy a pedir que bajen de la cabeza. Hay miedos relacionados con la palabra maestría, con segunda mitad del año, con todo lo que a nivel inconsciente todavía le genera este pasaje incierto, sorpresivo, esta transformación, como si todavía no tuvieran miedos a aquello que va a ocurrir, porque se siente, están ahí en la cabeza, trabajen esos miedos, pidan trabajar esos miedos, es una elección individual, como no es una cuestión de prepararse a lo que va a pasar, es como querés transitar el proceso. Y una de las maneras es aprovechar cada situación como esta, en donde se sienten que hay miedos, se sienten el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber lo que va a pasar, quizá exceso de información en algunos lados y no haber hecho un discernimiento de esta información sí, esta no, y haber quedado con un montón de... La cabeza les estalla. Hay mucho miedo a literalmente lo que va a pasar. Si se ponen en ese lugar de no sé lo que va a pasar, se olvidan de su poder creador y el render, esta plantilla, esta oportunidad literalmente de este pasaje es poder afirmarse en esa estructura. 2020 es año de estructura, de cambio de estructura, de creación de nueva estructura, que no va a estar definida, pero sí empiezan a definir su configuración. Esa configuración que va a tener que tener ciertas cualidades, entre ellas la flexibilidad, la maestría, decir, esta es mi estructura, esto es lo que estoy creando, esto es lo que yo estoy probando, esto es lo que estoy eligiendo, que tiene que ver con esa responsabilidad y con todas las lecciones que este año nos está ofreciendo. Cuando se tiene miedo a lo desconocido y se reacciona de esa manera en la que reaccionaron recién, es porque tienen su mirada y su energía puesta en el afuera de ustedes, en lo que vaya a pasar, en lo que el otro decida que vaya a pasar o que me vaya a pasar a mí. No, a mí digo ustedes. En lugar de yo elijo lo que me vaya a pasar y aun cuando no pueda decidir o no pueda decidir determinadas situaciones que son colectivas, puedo elegir siempre cómo transitar esas estructuras o realidades predeterminadas por el otro. La libertad no es transable. La libertad individual, la responsabilidad, tu poder creador, tu empoderamiento, tu sentido de autoridad es tuyo. Sí, y cada situación te va a abrir una oportunidad para ver qué estás haciendo con esa libertad, con ese poder de crear
con tu vida básicamente, con tu cuerpo, con tu vida. Dejo que el otro decida por mí, acato lo que el otro me dice o veo cómo puedo hacer de esta situación la mejor situación para mí. Respetando mis principios, respetando mi sentir, respetando mi alma, mi corazón, mi cuerpo. Hace varios años que hablo de estructuras y cada vez que me hablo de estructuras veo estos edificios moviéndose como si fuesen edificios construidos con materiales flexibles, completamente orgánicos. Y cuando hablo de materiales orgánicos, hablo de materiales que permiten la flexibilidad o la adaptación a lo que se pida, al proceso, a la evolución, ¿no? Lo que es orgánico es no solamente es sustentable, no estoy hablando de comida, no estoy hablando de alimentos, estoy hablando del principio, de la frecuencia, de lo que es orgánico tiene en sí la esencia de la sustentabilidad, de la permanencia, de la vida, porque se adapta, es adaptable, no está definido por la forma, sino el poder de transitar y de permanecer y de trascender es interno. Entonces, hoy soy un cuadrado, mañana soy un triángulo, después soy un rombo, pero mi esencia no cambia. Tomo la forma que necesito para poder avanzar y incorporar todos los cambios que necesito en mi evolución y aprender. Esto es lo mismo de decir, no definirse desde, para aquellos que tienen una misión de servicio bien espiritual, no definirse desde tu técnica o no definirse desde aquello que aprendiste con lo que resonaste. Por ejemplo, soy reikista y de repente ya no te llegan más pacientes para Reiki y vos es porque estás definido desde ese rol. Sufrís la escasez cuando a lo mejor ya estás listo para cambiar, flexibilizarte, descubrir qué otras cosas más podés hacer y también acomodarte a lo que tu propia alma está listo para recorrer. Así como este año se ha mostrado para un montón que a lo mejor han tenido que soltar emprendimientos o hacer cambios, rompiendo algo. Este 2020 ha generado cortes abruptos y quizá muchos han tenido que hacer cambios rotundos en su vida o replantearse en su vida desde la profesión o desde los roles que están tomando a nivel individual y a nivel social, y esto es parte de esa frecuencia, de no definirse desde ese rol, desde ese título, desde ese trabajo en el que quizá estabas, y aprender a descubrir todo ese potencial que internamente, intrínsecamente tenés y que viene de tu alma. Y que cuando uno está abierto, ha estado recibiendo toda esa información y que ya está lista. El universo no hace nada por adelantado, por lo tanto uno tiene que estar sintonizado con uno para poder percibir esa sutileza y esos avisos de decir, listo, ya está, ya podés saltar, ya podés cambiar, ya podés soltar esto y abrazar esto, podés probar esto, podés lanzarte a esto otro. Y estamos en un momento muy creador, muy de, no solamente de creador, sino a nivel colectivo, a nivel de crear una nueva red colectiva, porque las estructuras que estaban funcionando con diferente grado de distorsión y que solamente se están adaptando a lo que la línea colectiva de limitación baja, van a quedar cada vez más rígidos y cada vez con menos aire, porque todo el mundo van a pedir barbijos para entrar, cada vez menos aire para disfrutar.
Y este es el eje de este cambio en las estructuras. Es una vida o un mundo basado en un disfrute. Cuando hablo de disfrute no estoy hablando de un disfrute egoísta o de un disfrute efímero, estoy hablando del disfrute como esencia de la abundancia, esencia de la belleza, esencia de la vida, esencia de continuar ese lograr más con menos que digo, ese disfrute que trae la verdad y que trae el proceso de unión. Entonces todas esas estructuras van a quedar muy limitadas en su oferta de disfrute. Ejemplo de un shopping, donde te van a estar regulando, no solamente desde los controles de salud, que vas a estar como monitoreado por todos lados, escáner de acá, control de allá, vas a estar como expuesta, te van a estar regulando cada paso que des, dónde moverte, cuánto estar. Va a ser como muy híbrido, va a ser muy frío, va a ser muy lo humano, lo lindo que tiene el humano va a estar completamente, va a haber desaparecido toda la calidez, toda la vida del humano, y va a ser mucho inteligencia artificial y todo robotizado. En restaurantes lo veremos, hay en otros países, sobre todo en Europa, en donde ya hay un montón de condiciones. Acá van a bajar esa línea y obviamente va a quedar siempre a criterio del dueño qué tan humano elige ser o no. Lo veo en las peluquerías, en las grandes peluquerías, todo lo que sea grande, ¿no? En las peluquerías, hoy veía, abrieron en Argentina esta semana, hoy veía cola en la calle para ir a una peluquería, las grandes, cadenas grandes, y en la puerta, por supuesto, barbijo, alcohol en gel, te toman la temperatura y además te hacen llenar y completar una planilla con tus datos de salud. Es como, y no solamente habiendo ya reducido el horario de atención, reducido la cantidad de personal, reducido la cantidad de clientes que pueden entrar a cada por turno, te piden además desnudarte en un sentido tu intimidad. Y uno lo mira de afuera y dice, uno iba como mujer, uno iba a la peluquería a socializar, a descansar, a relajar. Nada de eso va a ocurrir porque no estás relajada, ya tenés un barbijo, tenés que van a estar rígidos. Y entonces eso es uno de los ejemplos. Hay un montón de otros, ni hablar del avión. Los que están desesperados creyendo todavía que van a poder viajar como viajaban antes, olvídense. Los que no usan barbijo y están esperando irse de Argentina a Europa, 16 horas con barbijo cuando no lo puedes tener 10 minutos acá, con todos los requisitos de salud, de vuelta monitoreado y lleno de escáner por todos lados. Va a ser como muy agresivo, sinceramente, para vivir en esas estructuras que van a estar rigidizadas, que lo único que van a hacer es, no solamente no van a verse flexibilizado, sino que van a estar más rígidas. Y una cuestión de resonancia, obviamente, los que estén ahí, los que vayan, no van a ser conscientes de nada de lo que está ocurriendo, salvo cuando sea muy tarde. Va a ser una cuestión de aire, van a quedar sin aire, y cuando hablo de aire estoy hablando de el disfrute, de la vida en sí. Esto da la oportunidad a que se vayan creando nuevas estructuras. Por eso decía que este no solamente es un momento de inhalen y exhalen, se fueron a los riñones de nuevo y miedos. De crear tus nuevas ideas y todo eso que ya venías quizá cocinando, pensando, o sosteniendo desde el corazón o nutriendo de manera nutricia con el corazón, sino aquellos que a lo mejor el 2020 les ha generado un cambio rotundo de orientación en la vida. Es momento para esos emprendimientos autónomos, esos emprendimientos. Realmente creo que
ciudadano va a tener que ser cada vez más independiente, cada vez más responsable, cada vez más autónomo, cada vez más libre en la generación de su ingreso. Uf. Si tu pasión fue siempre cortar el pelo, es hora de empezar con tu emprendimiento. Los trabajo a domicilio va a ser cada vez, creo que más. Los emprendimientos pequeños en dimensión, no quiere decir pequeño en volumen, pequeño en dimensión que puedas tener, quizá tu local a la calle también, se va a valorizar mucho más lo humano, realmente lo humano como una variable en la economía, en las transacciones, en el intercambio, que tendría que haber sido siempre, pero que no ha sido así. Todo se va a valorizar lo humano. Por eso es importante que en este momento todos aquellos que hayan tenido la idea o el deseo secreto de querer, quizá eras, y pongo el caso de la peluquería porque es bien fácil de verlo, quizá eras un empleado en una cadena grande y siempre soñaste con tener tu propio emprendimiento, dedicarte o tener tu propia clientela. Este es el momento de saltar del barco. Y así con todo. El ciudadano, no es porque no vayan a desaparecer las empresas, no. Hay empresas y la gran oportunidad de las empresas es obviamente flexibilizarse. Pero estas estructuras, por lo menos en una primera etapa, no se van a flexibilizar. Todo lo que es la grande estructura van a quedar igual y van a estar pretendiendo retomar como era antes, aceptando todos los condicionamientos que se le pongan, lo cual va a generar rigidez, versus todas las estructuras móviles, flexibles, que van a llevar a que el disfrute quede en uno, el disfrute quede en casa. Por eso va a haber mucho a domicilio, mucho servicio a domicilio. No estoy hablando del delivery, estoy hablando del recibir en tu casa, así como aquellos que tengan un establecimiento en un local a la calle, va a ser como te recibo en mi casa y se va a sentir esa diferencia y uno va a empezar a hacer elecciones que no pasan tanto por el dinero, sino va a pasar por esa calidez. La calidez humana y el contacto humano va a empezar a ser un bien transaccional, una nueva moneda, más allá de que todavía se siga usando el billete. De esa forma, cuanto más se flexibilicen todo tipo de estructuras, uno va a estar anclando cada vez más libertad y cada vez más el poder de crear tu realidad en vos. Esto es todo un ejercicio y esto es parte de la maestría. Y lo último que menciono es estas estructuras, dos cosas más. Una de las estructuras flexibles, veo desarrollo en un montón de desarrollos a nivel científico, en la arquitectura, diseñadores, un boom en todo lo que es el diseño, mezclando con todo lo digital. Va a haber mucha estructura digital, mucha estructura digital, mucha estructura, cuando yo le hablo de digital y todos los servicios a domicilio, invisibles. Porque no se van a ver, pero van a estar, y va a pasar mucho de esto. No vamos a estar, pero no nos vamos a ver, no se va a ver, pero vamos a estar. Sí veo que va a haber mucho desarrollo quizá en ingeniería industrial, también en desarrollos científicos de nuevos metales. Esto lo vengo sintiendo hace muchos años, como mallas, como que tengan la misma capacidad de resistencia de los metales duros, los hierros. El hierro creo que va a ser el hierro como metal, como elemento de construcción, va a quedar obsoleto de un tiempo acá y se van a crear nuevas estructuras que puedan como deformarse sin perder fortaleza. Y creo que esto es parte del divino masculino, que se va a poder deformar, como adoptar la flexibilidad, que no es una característica natural del masculino de ser flexible, lo saben todos que intentan hacer yoga, salvo alguno, pero el físico del hombre, y hablo del hombre, también
hay muchas mujeres que tienen un masculino muy duro y que tienen cuerpos rígidos, pero en el hombre, como representación del masculino, se ven más claro, ¿no? Los cuerpos, porque de hecho no tienen las curvas que tiene el femenino, que tiene el cuerpo de la mujer. Y entonces el masculino se va a empezar a hacer como más flexible para poder adaptarse de una forma más amorosa, más en unión, ¿no? Para que no se pierda la unión ante cada cambio o cada proceso que la vida misma requiera. Entonces van a poder ir como juntos. Y eso va a llevar a que se plasme en la tercera dimensión, no va a existir más, la cuarta dimensión. En la vida concreta, en el plano más denso, mejor, en el plano más denso, en forma, es que tampoco va a ser el plano más denso va a dejar de existir. Por eso estoy hablando del hierro como estas estructuras, uno lo ve en los edificios, en los puentes, toda esa estructura rígida, pensamientos rígidos, todo lo que es la burocracia, todo lo que es mega, grande, ¿no? Ni hablemos de los gobiernos. Todo se va a achicar y va a ser más concentrado en el poder y se va a poder como manejar de una forma más grácil, me sale más sustentable, de vuelta, eficiente, limpio, toda la parte de ecosistema y de ecología, pero va a tener que ver con no perder la cohesión, no perder la forma de la semilla intrínseca. Entonces la unión se va a mantener, la unión de la forma, la morfología de la célula. Por eso siento que va a haber polímeros. Con los polímeros de los metales, quienes trabajen con metales y están recibiendo esta información, va a haber mucho desarrollo en nuevas formas de crear materiales que puedan sostener su forma independiente, su forma intrínseca, interior, de esencia de la semilla, independientemente de qué forma adopten. Esto versus, les estoy regalando una canalización, me la estoy regalando a mí también, versus toda la degeneración de la morfología producto de las ondas celulares como la 5G y todo lo que a nivel de electrificación de la Tierra hemos estado recibiendo desde hace siglos, desde el inicio mismo de la electricidad. Se ha estado perdiendo la morfología, por eso todo lo que genera las bombas nucleares, todo lo que genera la radioactividad, genera una deformación de morfología, de forma, la separación, la dispersión, la conciencia de separación hace que se pierda esa esencia, porque va al núcleo. El núcleo no está protegido, no está nutrido y entonces queda expuesto. Y uno pierde la forma, que eso es lo que pasa con las antenas y con todas las 4G, bueno, desde la 2G, todo, ¿no? Cada vez más. Y eso es lo que ha pasado también un poco con la electrificación y con la manipulación del virus, que el virus era una capa de gripe más y al haberla manipulado se perdió, se distorsionó su esencia y se ha generado en esta... se ha ido se ha desmadrado. Falta de madre. Esa es básicamente la herida de raíz del divino masculino, el desmadre causado por ese corte con la raíz. Por lo tanto, para este es el último mensaje, segunda mitad del año, hablando de metales, hablando de nuestras estructuras, de flexibilizar, es una buena oportunidad para seguir haciendo todos los detox, para quitarse los metales pesados del cuerpo, metales pesados a nivel de cabeza, porque cuando uno tiene metales pesados, cuando uno tiene estructuras rígidas, pensamientos, para aquellos que todavía no ya se han cuestionado hasta
la más absoluta de las columnas, toda tu identidad, hasta que no te hayas disuelto, todavía tenés estructuras y eso es el equivalente a metales pesados. Lo veo como realmente los hierros, el acero. Y de ahí es donde uno queda prendido a programas, implantes, interferencia, ruidos externos. Y eso hace que se deforme después tu campo, tu morfología. Entonces es un momento para hacer detox a nivel físico, sobre todo físico, ¿no? Trabajar la nave, trabajar el canal y limpiando de metales pesados y hacer detox aislando cada vez más o tomando aquellos que están haciendo ayunos intermitentes, hagan también un ayuno intermitente a nivel visual, ayunen intermitentemente de las redes sociales, de Facebook, salgan, tómense esos periodos de 3 días sin contacto, vuelvo, toco y me voy, para también hacer ese ayuno intermitente en todos los órdenes. Les voy a pedir que inhalen y exhalen. Esto era todo lo que había para transmitir. Sé que fue mucha información, procesenla y tomen aquello con lo que resuenen y suelten aquello que no. Gracias y hasta la próxima.